Cabrón, ese era para donde te lo cogiste. ¿Ah? Eso es donde tú lo compraste. Esto fue por internet cuando yo estaba comprando el equipo de audio. Con eso. Para los de cine y eso, Se ve bien cool. Probando. 1, 2. Fencast. Episodio creo que 14 o 15. Con Antonio Acevedo Rodríguez. Ya con decir eso, evita la primera pregunta. Vamos para el mambo. Vamos allá. ¿De dónde tú eres y cómo te metiste a la arte, pa? Bueno, yo fui hecho, nacido y criado en Moca, Puerto Rico. Mi camino en el arte comenzó más o menos a la edad de los 8 a 10 años, cuando conocí al poeta Gregorio Nieves. Y pues ese señor era compañero de trabajo de mi mamá y él era poeta. Entonces de ahí como que yo pequeño comencé a tratar de emular sus poemas y tratar de hacer algo parecido a lo que sería su poesía. Y pues de ahí fui creando mi propio estilo. Básicamente como desde los 8 años comencé a escribir poesía, que ha sido el arte que más pues me ha inclinado. Entonces tu poesía se lleva más hacia qué tipo de poesía, qué género o temática. Pues fíjate, yo no diría que yo tengo un género como tal en cuestión a la poesía, porque honestamente yo escribo lo que me salga al momento. O sea, yo soy fiel creyente de que si voy a escribir un poema, no me gusta como que planearlo de antemano. Como que yo me siento y lo que salga. Mayormente siempre salen cosas de tristeza, etcétera, cositas así. Pero realmente no me gustaría ponerle como que un género como tal, más bien como me sienta y como pues como quiera ¿cómo te diría? Como quiera buscar esa entrada al inconsciente, básicamente. Al momento y después lo vas desarrollando poco a poco, cualquier cosa. Ok. Tú tienes, tu primer libro fue De Sueños Rotos, esa era poesía y había un cuento, ¿right? Sí, así mismo es. Y después corto es short stories, temática más como que bizarro, terror, social critique. ¿Cómo fue que te metiste a short stories? Pues los short stories, o sea, como ya dijiste, en el primer libro tengo un short story. De hecho, en la high school, yo había dejado de escribir poesía y me estaba inclinando a lo que eran los short stories, pero por alguna razón siempre me daban F en las clases cuando me tocaba hacer los short stories. O sea, siempre recuerdo que tuve una clase que pues pidieron que hiciera un short story y yo lo hice y por alguna razón pues tenía dos personajes mujeres que tuvieron relaciones sexuales en el cuento y me dieron F. Yo entiendo, está bien que quizás estaba en una escuela cristiana, pero no creo que eso sea razón para que me den una F. Bueno, prioridades, I guess, de la... Sí, más bien por los morales y toda esa pendejada que tienen. Yeah. Entonces, Cortoga, por lo regular, usas temática de terror o bizarro para hacer una crítica social. Sí, mae. ¿Cómo llegaste a eso? Pues yo diría que yo me incliné a los cuentos cortos de terror por el hecho de que de pequeño mis películas favoritas siempre fueron las de horror. O sea, yo crecí viendo esas películas y como que de cierto modo me acuerdo cuando estaba en la intermedia, yo tenía un mejor amigo y siempre estábamos hablando que íbamos a escribir algún día un libreto para una película de horror para cambiar todo esto. Y ahí fue cuando comencé a crear estos short stories que estaban en la intermedia y la high school, que me dieron la F por eso. Eso básicamente los escribí. Pero estuve un momento después de esas decepciones de las notas, etcétera, dejé de escribirlo y ya cuando estaba en mi segundo año, pues nació el cuento Polvo Eres, que es el primer cuento que está en Córdoba. Y fue mi comeback para lo que serían los cuentos cortos de horror. Okay. ¿Hay alguna película que tú dirías que fue la que te inspiró más? Yo diría que la película que más me marcó a mí cuando era pequeño, en ese momento, ahora no tanto, pero fue Friday the 13th, parte 4. La parte 4. Todo el mundo la odia. Esa es la que sale... ¿La que sale Tommy por primera vez? Yo amo esa película, mano. Es como que mi guilty pleasure. Okay. Pero if it inspired you, I guess es importante in some way, so you know. Yeah. Can't take it away. Entonces, ahora estás con la banda
Colón, ¿cómo fue que te metiste a la música? Pues fíjate, mi historia en la música lleva tiempito ya, lo que pasa es que me había quitado por varios años. Desde que yo estaba en la high school, también comencé a estar en la música, estudiando en lo que es la Academia Tono, en Aguadilla. Nunca me gradué, porque siempre empezaba una clase y me salía a los par de meses. Pero, por lo menos estoy haciendo algo ahora, que es lo importante. Yeah. Colón comenzó como una banda de jam entre mi hermano, Joseph González, mi hermano es Christopher Acevedo, Joseph González y Ernesto Roldán. Ahora mismo está Christopher y Ernesto. Entonces ya más o menos para febrero, ellos llevaban tiempito sin ensayar y Christopher me dijo que intentara ser el cantante de la banda. Yo le dije que no, porque en verdad yo no quería bregar con esto de nuevo. Pero no sé, fui al primer ensayo, le di la oportunidad y honestamente quedé enamorado con la banda. Y desde ese entonces pues hemos estado bregando y ahora un mes y pico más tarde entró Jeremy, que es el bajista. Y pues estamos bregando ahora mismo, estamos grabando un álbum. Pues este viernes 28 de septiembre tocamos en Off the Wall. Entonces vamos a ver, hermano. Honestamente me gusta y además de eso estoy mezclando más o menos mi literatura con las mismas canciones. Por ejemplo, nosotros tenemos una canción que vamos a estrenar en Off the Wall que se llama Artificial. Y Artificial también es un cuento un cuento corto que tengo para mi próximo libro de cuentos cortos. Okay. So básicamente estoy tratando de crear ese universo donde puedo mezclar los distintos tipos de literatura que puedo hacer en uno. Ok. Mezclándolo, adaptándolo, Sí. quizás. Ok, cool. ¿Hay algún otro medio que quieras explorar? Honestamente siempre me ha encantado la fotografía. Ok. Y es algo como que en algún momento de mi vida me gustaría meterme más a fondo. Pero por el momento necesitaría primero hacer mi compra de equipo y poder explorar bien y estudiar eso. Quizás puedes empezar con la camarita del celu, uno nunca sabe, ¿no? También. Inspiraciones e influencers que puedas mencionar. En el caso de literatura, Ponlo en vibrar para... esta gente faltándome el respeto. En el caso... Discúlpenme. En el caso de la literatura, yo diría que el escritor que más me ha influenciado es Julio Cortázar y Horacio Quiroga, que por eso fue que salió Córdoba, que es una mezcla de sus dos apellidos, Cortázar y Quiroga. Más bien por Quiroga al tener sus detalles de horror, de lo que es lo morboso, etcétera, y Cortázar por su existencialismo y su realismo mágico. O sea, todo lo que le involucra a él como su literatura. En el caso de la música, yo diría que la persona que más me ha influenciado es Draco Rosa. También hay otras bandas que me han influenciado. Ahora mismo, honestamente, o sea, yo soy una persona que como que se adapta cada cierto tiempo, pues cambia su... O sea, no es que cambie mi gusto musical, porque sigo escuchando lo mismo, pero me gusta estar explorando. Y ahora mismo estoy escuchando mucho una banda que se llama El Matón Policía Motorizado. Y me gusta estudiarlo, como que tratar de sacarle lo más posible para que marque mi vida en cuestión a eso, a la arte. Ok. So que siempre explorando, experimentando. Sí. Ok, cool. Hablamos un poquito de tu creative process y tu técnica. So, ¿cómo tú dirías que tu trabajo refleja quién tú eres y tus alrededores? Pues fíjate, en el caso de la poesía, no sé, por más que yo escriba cosas que a lo mejor no se ven 100% en lo que es mi persona, siempre hay un detalle de mí. O sea, yo siempre trato que aunque la historia sea lo más morboso posible, siempre... Cago en nada, esta nena. Deja que cuelgue para poder ponerlo en vibración. Nunca me llaman y hoy están activados. Nada, el punto es que siempre trato que se vea un poquito de mí dentro de esas historias. O sea, cosas que me molestan, que me inquietan, como cosas que me gustan también. O sea, no me gusta como que ponerme a mí 100% en la historia, pero siempre termino haciéndolo un poco, a veces. O sea, no siempre. Pero yo diría que la manera en que más se ve, o sea, mi personalidad se ve más reflejada en lo que es la poesía, que en los mismos cuentos cortos. Porque los cuentos cortos, pues yo diría que yo trato más de, o sea, evitarlo. En el caso de la poesía, pues como es mi proceso creativo de que yo trato de sacarlo todo de cantazo y luego quizás meses después lo edito con calmita. Pero en la edición no me gusta, o sea, yo puedo cambiar los versos, etcétera,
pero siempre voy al mismo grano. Porque Mismo si tema, enfocándote ahí todo el tiempo. Sí, porque yo pienso que si lo cambio, pues ese poema deja de ser ese poema. O sea, es como ahora mismo mi libro de sueños rotos. Lamentablemente yo quería tirar la segunda edición en julio, pero no pude debido a problemas monetarios. Pero vamos a ver, porque el libro, el libro tenía 31 poemas y un cuento corto. Para la segunda edición yo le quité el cuento corto y de esos 31 poemas se quedaron 24. Okay. Pero tiene 31 poemas. So tiene 7 poemas nuevos. Okay. Y los otros 24 que ya están son poemas que varios fueron reescritos como un 50%, pero siempre va al mismo punto el verso. Sino como que ese libro yo lo publiqué a los 18 años y pues obviamente después de eso he aprendido mucho más. Y como que pues pensé, ya que si soy escritor independiente y tengo la oportunidad de poder mejorar esto, ¿por qué no? Exacto. Y en cuestión a tus alrededores, ¿cómo dirías que tu trabajo reflexiona parte de eso? I guess. Si fuese a hacerlo, ¿verdad? Pues honestamente, en el caso de... O sea, yo no diría a los alrededores, sino más bien como ese cierto... Las personas que me leen, pues por lo menos he tratado de que pierdan ese miedo a ciertos temas. Porque hay muchas personas que se tapan la cara con lo que es el tabú y no se atreven a romperlo. No sé, yo siempre he tratado de que la gente aprenda que el tabú básicamente es un constructo social, que se deben salir un poquito más allá de eso y no tener miedo a explorar, a aprender más, a irse en contra, a cuestionar y todo eso. Okay. Nice. ¿Qué piensas del estado de las artes en Puerto Rico? Puede ser el mainstream, puede ser independiente, en la música, literatura, como tú lo quieras definir. Pues fíjate, si lo vamos en algo general, realmente Puerto Rico está lleno de artistas que están sumamente cabrones, porque no hay otra palabra. Sí, siempre están otras personas que básicamente lo hacen simplemente por el estatus social, etcétera, porque es cool. Pero yo diría que honestamente nosotros estamos bien al palo en lo que es la arte. No estamos como quisiéramos, lamentablemente, debido al apoyo que tenemos social, porque en nuestra educación lamentablemente nunca nos enseñan a apoyar la arte. Yo, pues sí, tuve maestros excelentes de arte y todo eso, pero y no es culpa de ellos, porque es más bien lo que el gobierno quiere que uno aprenda. Que básicamente el enfoque siempre está en lo que es las matemáticas, lo cual son excelentes porque son necesarias para todo. Pero yo pienso que dentro de la educación formal, que sería pues desde la primaria hasta la high school, deberían enseñar a uno a pues a ser más, o sea, ser más íntimo con el arte. Porque básicamente yo vine a aprenderlo todo en la high, en la high y aquí en la universidad mayormente. Que fue cuando me puse a explorar. Porque básicamente uno se quita esas gringolas que tiene y ve el mundo como es. Yo diría que quizás un poco más de apreciación y de... Básicamente el arte está bien. El problema es cómo lo ve la sociedad. Cool. Esta pregunta ya te la han hecho en el pasado, pero vamos a tenerla aquí también. Los pros y los contras de ser independiente. Pues como dije ya, los pros, si quieres editar algo, lo editas como tú quieras, cuando tú quieras, como te dé la gana. Tienes control de tu producto. Básicamente, sí, tienes que buscar editores, claramente está. Porque es bueno buscar una segunda opinión para ver cómo está el producto. Si estás llegando a donde quieres, porque a veces uno... Por ejemplo, a mí me pasa mucho que yo he leído un cuento mío tantas y tantas veces que puede tener un error súper claro, pero ya yo, lo he leído tantas veces que no lo veo. Que, pues, en el caso de Contra, o sea, hay muchas personas que no quieren buscar ayuda, pero pues yo pienso que es bueno. Al principio yo no lo quería hacer, pero después A veces quizás parte del ego de uno. Sí. Pero después para corto que lo busqué. Pero eso más bien sería un pro por el hecho de que tú buscas un editor que te ayude, no que te cambie el producto. Que más bien si tú fueras una persona no independiente, vas a una editorial, usualmente el producto que te envían termina siendo otro. Y con otro sentido.
O sea, en contra yo diría que el problema mayor sería el económico. Que básicamente uno se puede joder escribiendo todo lo que sea, pero si no tienes dinero, el libro se queda como están los míos, en una cajita en el estudio de la banda. Las lágrimas cayendo. Sí, sad. Pero, ¿qué se puede hacer? Lo importante es que uno está haciendo algo que le llena, que even though uno no está haciendo dinero ni nada, lamentablemente por ser independiente, porque como yo dije ya, ser escritor independiente es equivalente a ser pobre, la mayoría de las veces. Hay otros que han hecho la diferencia y lo han logrado, por lo menos. Pero en el caso mío, y la mayoría, pues no. O sea, hay que joderse bastante para poder lograrlo. En el aspecto artístico y en el aspecto promocional y todas esas cosas. Sí, mayormente sería, yo creo que, por lo promocional. Porque uno puede tener un producto bueno, un producto malo, pero si tienes dinero para hacerle una buena promo, se va a dar. Exacto. Es triste, pero es la realidad. Exacto. ¿Qué tú dirías que ha sido tu mejor o tu peor experiencia por ahora? Sea en literatura o en la música. Pues fíjate, honestamente ahora mismo no sé qué decirte sobre eso. Por experiencias buenas que he tenido, pues en el aspecto de la literatura, es las personas que he conocido a través de eso. Por ejemplo, tú. Que honestamente, básicamente mi círculo social ha crecido de personas que yo encuentro que son sumamente interesantes y buenas personas, porque usualmente el artista siempre le busca las cuatro patas al gato y no son conformistas, la mayoría. Y pues a mí me gustan las personas así. So, básicamente yo diría que lo más positivo que he tenido desde que me metí bien a lo que es la literatura es las personas que estoy rodeado ahora mismo. Okay. Y entonces, ahorita mencionaste que parte de tu meta es romper con lo de los tabús y todo eso. Sí. Pero si tú fueses a poner como una oración o dos oraciones de cuál es tu meta con tu trabajo, ¿cuál sería esa meta? Ok. Básicamente, o sea, yo pienso que mi trabajo como escritor, además de los tabús, es que la persona aprenda a aceptarse. Uno nace con ciertos talentos que los va desarrollando a través del camino. Y especialmente es en la arte. Porque yo pienso que todo el mundo tiene algún talento en lo que son las artes. Ahora que lo nieguen son otros 20 pesos. Es cuestión de aceptar lo que tienes y aprovecharlo y tratar de pues aceptar lo humano que eres. Porque la arte es lo más humano que existe ahora mismo. Y existirá siempre. Porque todo esto, o sea, involucra todos los sentimientos, emociones, etcétera. Y pues si uno aprendiera a aceptar todo eso desde el principio y fuera desarrollándolo, créeme, todo el mundo fuera un artista excelente. Lo cual no estoy diciendo que existan, o sea, hay artistas malos, hay que aceptarlo. Pero no es porque siguen el arte, más bien porque lo quieren hacer, como dije ya, por el aspecto social. Pero, o sea, yo diría que mi trabajo sería tratar de concientizar a las personas a ver el arte de otra manera. O sea, tratar de cambiar esa visión que tienen de las artes aquí. Entonces, además de estar grabando el álbum con Colón, sacar la segunda edición del libro, y estás haciendo otro libro de cuentos. Sí. ¿Qué otra cosa hay más en mente? Pues fíjate, si fuera por mí, si tuviera el dinero, yo tengo dos libros de poemas también escritos completos, que todavía honestamente no sé qué hacer con ellos. Estaba pensando maybe tirarlo online solamente y como que unirlo. O sea, hacerlo como que, o sea, una colección, ponerle un título y adentro de esa colección están los dos, o en verdad también tengo otro libro que está a punto de terminarse también, de poesía, que no sé si tirarlo todo como una colección y dejarlo algo digital. O sea, lo he pensado, llevo varios meses pensándolo honestamente, pero todavía no he tomado decisión al respecto. Y eso si fueses... O sea, estaba esperando que sea en lo económico para entonces mirar con eso. Gotcha. Ok. ¿Algo más que tú quieras decir? O que quieras hablar, no sé. Yo creo que eso sería todo. Papi, te pones chai. Me abochorno. Ok, pues. Fencast con Antonio Acevedo Rodríguez desde Moca, Puerto Rico.
We finished.